Pedro, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañero Antonio Dalense. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Un gusto en saludarles. Buen Pedro, día, Pedro. Sí. sí. Pedro, ¿le parece que pudiéramos ver un cortito perfil del caso Pedrajas? Está bien. Así es. Adelante, equipo de producción. De 2023 estalló el caso del sacerdote Alfonso Pica Pedrajas tras la publicación de un reportaje del periódico español El País, en el cual el cura confesó que abusó sexualmente a 85 menores de edad en su paso por América Latina. Pedrajas dejó constancia por escrito de los abusos sexuales que cometió contra decenas de niños en Bolivia, la mayoría del colegio Juan 23 de Cochabamba. Hice daño a mucha gente, escribió en su diario, que fue encontrado por su sobrino Fernando en la casa de su madre fallecida en Madrid, España. Pica nació en Valencia el 10 de junio de 1943. La religión era uno de los cimientos de su familia. Por ello, sus pasos lo llevaron a la Compañía de Jesús a los 17 años. En 1960 tomó la decisión de ser misionero y partió a Latinoamérica. Entre 1961 y 1971, Pica pasó por los colegios bolivianos San Calixto, Ayacucho y el Correccional de Menores en La Paz. En Perú por la Escuela Colombia y en Ecuador por el Seminario San Antonio Abad. Probablemente su primer abuso fue en abril de 1964 en Miraflores, en Lima, Perú. Todavía en Miraflores tuve mi primera metida de pata. La recuerdo como una lucha feroz con el crucifijo en la mano, como el gran fracaso de mi vida, escribió el cura con tan solo 20 años en aquel entonces. Desde entonces Pica se dejó llevar por su faceta de pederasta, que se apoderó completamente de él a partir de los años 70, cuando fue nombrado subdirector y luego director del colegio Juan 23. Ese centro educativo fue el epicentro de los abusos sexuales de este sacerdote, que varios tuvieron que aguantar para no perder el pan de cada jornada. Con el paso de los años se sumaban víctimas tras víctimas de Pedrajas. Luego padeció de cáncer y dejó de escribir sus memorias. Un año después falleció en un hospital de La Paz producto de un cáncer. Murió en la impunidad, encubierto por al menos 7 superiores provinciales y una decena de clérigos bolivianos y españoles, inclusive un psicólogo, quienes están en la mira por haber encubierto sus delitos. El propio Pedrajas lo admite: lo conté tantas veces, y el manto del encubrimiento sobre su caso continuó extendido por muchos años, tanto en España como en Bolivia. El 28 de marzo de 2024, la justicia por fin dio respuestas a las víctimas. Se dictó detención domiciliaria y arraigo para los jesuitas Recolons y Alaix, acusados por el delito de encubrimiento en el caso de pederastía clerical. Gracias a Dani Gutiérrez por este reportaje. Así es, y le vamos a preguntar ahora a Pedro qué nos puede decir. Pedro, como bien dice el reportaje que hemos presentado, años, pero muchos años después, parece que se está comenzando a hacer justicia. ¿Qué nos dice Pedro? A raíz de la denuncia que ha hecho la Procuraduría, el Ministerio de Educación, al que se ha sumado también la Fiscalía de Oficio y otras víctimas visibilizadas como Wilde Flores y mi persona, al que la compañía se suma, se ha dictado detención domiciliaria y arraigo migratorio contra 2 exprovinciales, pero debemos recordar que Pica no solamente tiene conocimiento de estos exprovinciales, la misma abogada ha manifestado en la audiencia una sola cosa: que más personas conocían el caso Pica y no hicieron nada. Ahí está el colegio San Calixto, cerca del centro de La Paz, donde Pica abusó de personas, de niños. Pica tenía acceso irrestricto al colegio San Ignacio Sehuencoma en La Paz, bajo su papel de promotor vocacional. Entonces, tanto como profesor, como promotor, como director del voluntariado de los jesuitas, Pica gozó de una protección sistemática de un grupo interior de los jesuitas llamado Grupo Palaciego. Varios miembros de este Grupo Palaciego aún están vivos y están ejerciendo cargos de responsabilidad en diferentes lugares del país. No son solo 2 personas. Para nosotros nos alegra que se visibilice mediante esta imputación y las medidas cautelares contra 2 personas, pero no son las únicas. Pedro, ahora tardó mucho, como dice nuestro reportaje, pero esto está comenzando.
¿hay alguna posibilidad de que estas personas que usted dice que todavía están incluso ejerciendo cargos dentro de la Compañía de Jesús y que conocían estos casos, puedan ser en algún momento también involucrados en el proceso y puedan también ser visibilizados, como ocurrió con Recolons y con Alaix? Sí, obviamente que vamos a dar ese paso porque esta medida que dicta la autoridad judicial es importante para nosotros, pero no es suficiente. Recordemos que en caso de que sean hallados culpables, el encubrimiento tiene 3, 4 años de cárcel. Por la edad que tienen 81 años, 83 años, consideramos que no van a conocer la cárcel de Chonchocoro, El Abra, Palmasola, sino que en consideración de su edad posiblemente nunca pisen la cárcel. Por eso es un paso importante para otro tema que nosotros estamos planteando, que se haga un juicio de responsabilidad institucional. Por suerte el país ha firmado un convenio sobre Convención contra la Tortura y Malos Tratos y otros convenios, y el 400 de la Constitución habilita que se cumplan estas leyes de convenio en nuestro país. ¿Por qué? Porque para nosotros no es un abuso sexual, no es un simple acoso, no es una violación de muchísimos niños de todo el país. Ya por las características reiterativas pasa a ser crímenes de lesa humanidad, porque son población vulnerable, niños indígenas guaraníes de 7 añitos que han sido abusadas por jesuitas, personas que en el Alto de La Paz han sido abusadas por un pederasta sentenciado en España, Luis To. Es el caso del padre Tuco, que abusaba de niños quechuas en Sucre, y Pica, que abusaba de tantas personas, niños geniales, los mejores alumnos del país reunidos en el Colegio Juan 23. Las víctimas son de todo el país. 1, daño generalizado. 2, con conocimiento del daño que están causando. 3, contra una población vulnerable. Y 4, de manera sistemática. Entonces se cumplen los requisitos para que sean crímenes de lesa humanidad. Y recordemos que estos crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces nosotros vamos a dar un paso más para que no solamente se procese a encubridores, sino también a la institución se haga responsable. Dicen los jesuitas, nosotros no sabíamos que Pica era abusador y lo denunciaron ante la fiscalía, como si ellos nunca supieran ni tuvieran conocimiento institucional. Mucha más gente tuvo conocimiento institucional de los abusos de Pica y no hicieron nada. Pedro, usted dice que ya, si bien digamos, estos sacerdotes tienen más allá de los 80 años y es posible que solamente sean detenidos en forma domiciliaria y se anuncia un proceso a la Compañía de Jesús. ¿Cuán posible es esto, considerando de que el Estado a veces, si bien es laico, tiene no más relación con la Iglesia? Por eso es que el proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no avanza. ¿Cuán posible es este proceso? ¿Qué mecanismo legal se puede alegar para el caso que anuncia Pedro? Como Comunidad Boliviana de Sobrevivientes vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales, tal vez internacionales, porque hay suficiente jurisprudencia para que se pueda sancionar esto de manera institucional. Decíamos que son 2 sacerdotes cautelados, imputados, pero no es suficiente, pues hemos visibilizado también la respuesta de la Compañía de Jesús. Ustedes recordarán que la anterior semana sacaron un comunicado. Sí. Que tenía 4 puntos. Uno de ellos dice al principio: respetaremos las decisiones de la justicia, respetaremos a la justicia boliviana y sus determinaciones. Y en el punto final de ese comunicado dice: por favor, denúnciennos si conocen que jesuitas han abusado. Entonces ahí está la primera contradicción. Ellos no se pueden erigir en fiscales y autoridades, no pueden usurpar la competencia de tanto autoridades judiciales, porque ¿cómo se van a investigar a sí mismos? El tema de fondo es que hay muchos casos que no han salido a la luz pública y la Compañía de Jesús está preocupada porque estos salgan a la luz pública. Por eso está convocando de manera reiterada a posibles víctimas para que no denuncien a la fiscalía, sino ante ellos.
Ahora la Fiscalía, Pedro, disculpa, la Fiscalía también le ha advertido a la Compañía de Jesús que no es ninguna autoridad jurisdiccional como para recibir denuncias, por tanto le ha pedido que se abstenga de hacer esa tarea que ha estado siendo común en las investigaciones, porque recordará, Pedro Lima, muchas víctimas han acudido a la Compañía de Jesús a manera de que pudieran ser sujetos de un trabajo de resiliencia espiritual que planteaba la orden de la Compañía de Jesús. Evidentemente, esas instancias de escucha, de denuncias y de denuncias contra jesuitas no progresan porque son revictimizados. Algunas víctimas se presentaron ante los jesuitas en estas comisiones o ante sus psicólogos y recibieron malos tratos. Y unos malos tratos que pasan por acusaciones como, por ejemplo, ¿qué quieren ahora? ¿Quieren plata? ¿Quieren trabajo? Eso no es la manera de tratar a una víctima. Le han destrozado la vida, han perdido años de su vida en depresión, desolación, en angustias, en ansiedad, en tratamientos psicológicos. Muchos han terminado en la mendicidad, algunos se han ido destruyendo en este afán de salir adelante. Entonces, no es la manera de tratar o han salido a una al extranjero. Les han tratado muy mal y no solamente eso, sino que en su segundo comunicado, en su segundo punto del comunicado dice, nos solidarizamos con las víctimas y entendemos su dolor, algo parecido dicen. Sin embargo, no es cierto. Ellos atacan directamente a los principales denunciantes invisibilizados, en este caso mi persona. Y lo más triste es que la compañía en su accionar bajo ataca no a mi persona, sino a mis seres queridos, mis niños. Entonces yo no voy a permitir que la compañía llegue a esos extremos de tratar de lastimar a los seres más queridos que tengo, mis hijos. ¿Cómo es que llegan las represalias hacia sus hijos? ¿Nos puede contar ese detalle, Pedro? A mí me cuesta expresar, pero voy a decirlo abiertamente. Cuando yo salí de la Compañía de Jesús, intenté conformar un núcleo familiar nuevo. ¿Y qué pasó? Que hice un reconocimiento de una hija no biológica. La Compañía de Jesús está utilizando este dato para difamarme y mentir. Dice, Pedro Lima, siendo jesuita, tuvo su hija, lo cual es absolutamente falso. Existen las pruebas de ADN y no voy a permitir que de esa manera traten de desacreditar a mi persona. Ellos dicen abiertamente, no podemos creer en Pedro, que siendo cura tuvo su hija. Debo expresar abiertamente, Compañía de Jesús, has caído muy bajo. No voy a permitir que te metas con mis seres queridos. 1, 2, ahí está la ciencia. No estamos en tiempos oscurantistas donde todo pasaba sin conocimiento. Es una simple prueba y va a caer todo ese discurso falso que está usando la compañía en contra de mi persona. Es muy doloroso saber que la compañía no respeta ni a las víctimas ni a sus seres queridos. ¿Cuándo pasó esto, Pedro? ¿Cuándo? ¿Qué año? Ahora, la anterior semana. ¿Y su hija qué edad tiene? Ya es profesional. Bueno, así, suficiente dato. Sí, yo le iba a preguntar, bueno, lamentando este episodio por el que está pasando Pedro, pero es cierto, quiero insistir en lo que planteaba Rubén hace un rato, que hemos nosotros identificado desde acá una relación un poco más cercana entre el gobierno actual y la Iglesia Católica, ¿sí? Y varias cosas han pasado que nos hacen pensar de esa forma, Pedro. ¿No puede ser esto de repente un impedimento? ¿No ha sido de repente ya un impedimento en todo este proceso de investigación que se está llevando adelante, Pedro? Esperemos que no, porque sabemos el poder que tiene la Iglesia. Nos estamos enfrentando a una institución que tiene 500 años de experiencia en encubrir. Estos hechos no son recientes. Si usted revisa la historia, hay reiteradas denuncias de abuso sexual de la Iglesia contra población vulnerable. Hay muchos historiadores que lo documentan y lo denuncian como, inclusive gráficamente. Ahí tenemos a Guamán Poma de Ayala, muchos historiadores y cronistas que expresan que la Iglesia cometió abusos durante siglos. Entonces, no es de extrañar que utilice su poder para aminorar, invisibilizar o tratar de que este tema no salga adelante. Sin embargo, para nosotros es importante el paso que ha dado la Fiscalía de lograr llegar a una imputación.
no es una simple denuncia, no se imputa a una persona por simple denuncia. Tiene que haber suficientes elementos de convicción que se sostengan en el proceso para que pueda abrirse esta causa. Entonces, es un avance sabiendo el enorme poder y el prestigio inmerecido que tiene la Compañía de Jesús en Bolivia. Pedro, usted decía que no solamente son estos dos sacerdotes implicados en encubrimiento a lo largo de los últimos años. ¿Hay nombres que usted nos puede dar o hay señalamientos que puedan ser posibles en adelante? ¿Cuántas personas exactamente, por un lado? Por otro lado, aparte de Wilder Flores y Pedro Lima, ¿cuántas víctimas están coadyuvando en este proceso de investigaciones? Somos 15 víctimas en este proceso, de los cuales 2 están visibilizadas y no tenemos problema en expresar nuestra identidad. En la misma compañía, a través de sus representantes, ha expresado que no conocía Zamón, no conocía Recolons, pero sí Antonio Menacho, sí Jorge Trías y sí el padre Luis Palomera. Entonces, ellos mismos implican a otros religiosos de su propia orden, que hacen esto que muchos más conocían. El grupo palaciego sigue existiendo, no se ha desestructurado. Siguen reuniéndose cada carnavales para hacer lo que supuestamente es un grupo de revisión de vida y autoayuda. Sin embargo, es un grupo de encubrimiento, es un grupo de poder que sigue vigente en nuestro país. Pedro, ahora todo esto nuevo que nos está contando, este proceso que se puede iniciar contra la misma Compañía de Jesús, en este caso como institución, y además estos nuevos procesos contra otros encubridores que todavía, como usted dice, incluso pertenecen al grupo palaciego. ¿Cómo va a avanzar? ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar, la siguiente medida que van a asumir? Si nos puede adelantar, Pedro, por favor. Vamos a sumar este proceso a otro mayor, porque les decía que el grupo palaciego sigue existiendo y lo triste es que no conocía una sola persona el caso de Pica. No olvidemos que cada provincial tiene su consulta. Esta consulta son 4 jesuitas de su confianza a los cuales consulta temas importantes, tanto como la fortaleza de cada jesuita, su debilidad, inclusive aquello delincuencial en que puede estar incurriendo. Entonces hay un conocimiento de muchas más personas en estos casos. Ellos saben que no solamente el provincial conocía el caso Pica, era un secreto a voces totalmente. Nosotros en conocimiento y en directo acceso al diario de Pica, hemos descubierto muchísimos más nombres del grado extremo al que llegó el abuso sexual de este sacerdote, en conocimiento de muchos otros que ahora están vivos. Entonces, por primera vez accedemos al diario completo y podemos expresar que es mucho más aberrante lo que va a salir a la luz pública, porque había un conocimiento institucional, nunca cumplió sus votos de castidad, siempre abusó de menores en cuanto pudo, y no solamente de víctimas del Colegio Juan 23, de los mismos jesuitas que están en formación. Muchos jesuitas no dicen nada actualmente porque Pica fue su maestro. Aún lo admiran, sabiendo que él ha cometido abusos contra otros mismos jesuitas en formación jóvenes que con la ilusión de formarse entraron a la Compañía de Jesús y encontraron este tipo de personas que hicieron mucho daño a tantos niños. Entonces no es un caso aislado. No olviden que cuando salió el caso, la Compañía de Jesús se empeñó en decir que es un caso aislado, único. No es cierto. Ellos tenían conocimiento y hay muchos más jesuitas que no han sido visibilizados, que no han salido a la luz pública. Es por eso la desesperación de los jesuitas por decir, denúnciennos, denúnciennos, denúnciennos. Pedro, en líneas generales, habíamos nosotros en algún momento manifestado también con Rubén un poco nuestra susceptibilidad de cómo podía avanzar el proceso ahora en manos de la Fiscalía. ¿Cómo calificaría usted el trabajo de la Fiscalía, de este trabajo de investigación, de este proceso de investigación? Creo que es un trabajo eficiente, han podido dar con datos, testimonios, personas claves en todo el proceso. Creo que se va a llegar a algo más sólido y ojalá en el juicio oral y la sentencia se pueda consolidar este paso que se está dando, no solamente imputación, sino que sean declarados culpables.
Lo triste decía que aunque sean declarados culpables, consideramos que no van a conocer la cárcel. ¿Por qué? Porque estos delitos no son de 20 años, 30 años de sanción, son delitos que tienen 3, 4 años de sanción, pues son encubrimiento. Es por eso que nosotros vamos a sumar este proceso a otro mayor que les había anunciado. Ahora, hay otros sacerdotes implicados, investigados, que están a la espera de una imputación, Pedro. Sí, hay otros sacerdotes, hay otros que han huido, sabemos que hay personas que están bajo buen recaudo, hay una línea de investigación que pasa por Argentina, hay casos muy fuertes que aún no han salido. Ahora dicen que Recolons no conocía nada, él ha traído y ha insertado a la Compañía de Jesús y al Alto a un pederasta sentenciado por la justicia española, Luis To. Entonces, no solamente Recolón está implicado en el caso Pica, está implicado en el caso Luis To. Y caso, por ejemplo, Juan 23, cuando sacan el 83 a Pica del colegio, traen a otro perseguido por la justicia española, Francesc Peris, en reemplazo de Pica. Él había abusado de niñas en España y abusó de niñas en Juan 23. Entonces, Recolón, Alaix, saben muchas más cosas que las que han salido a la luz hasta ahora. Por ejemplo, ¿por qué está también implicado Ramón Alaix? No solamente por el caso Pica. Recordemos que Lucho Roma abusó en el Colegio San Calixto, en el Colegio de Potosí, en la Red Fe y Alegría, y en Charagua fue descubierto, entonces lo mandan a Sucre. Él se opone, se resiste porque le dicen vas a trabajar con papás. Y dice no voy a trabajar con papás. Y Alaix le dice otra vez, bueno, entonces vuelve a trabajar con niños. Alaix le da en Sucre el permiso para que vuelva a trabajar con niños de primaria, sabiendo que era un pederasta compulsivo, y un pederasta con varias denuncias en Charagua, con visibilización de su caso al interior, le llevan a Sucre. Entonces, Alaix no tiene solamente una responsabilidad criminal del caso Pica, carga en su conciencia el abuso a muchos niños indígenas en Charagua, muchos niños en todo el país. Ahora, esos nombres han sido citados. ¿Cómo anda el proceso en el caso de otros nombres de otras personas, Pedro? El caso de Luis To está en el Alto, el caso de Lucho Roma está en la Fiscalía de Santa Cruz y el caso de Gauset Capdevila está en Sucre. Por ejemplo, Gauset Capdevila goza hasta ahora de un prestigio social inmerecido. Mucha gente dice, no creemos que sea tan grave, Tuquito era así, pero no creo que tanto. Sin embargo, van a admirarse y va a causar estupor tal vez a la población boliviana. En mi criterio, Gauset es un Pica de Sucre. Ahora, nosotros habíamos publicado precisamente esta lista de 8 jerarcas denunciados por abusos clericales. Pica Pedrajas adelante. Alejandro Mestre, él ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana hace años. Carlos Vicu Villamil, Francisco Pifarré, Francesco Chesco Peric, Antonio Tuco Gauset Capdevila, Luis Lucho Roma Padrosa y Jorge Vila. A esta lista seguramente hay que aumentar otros nombres, Pedro. No está Eduardo Cabanac, por ejemplo, que es primo de Lucho Roma y amigo del Grupo Palaciego. Eduardo Cabanac dirigía un hogar de niños en Pacata, actualmente Colegio San Ignacio en la zona de Quillacollo, por la zona de Manaco. Él que hacía, tenía a su cargo a una institución que se llama Hogar de Niños Huérfanos Pacata. Tenía 100 niños a los cuales la mayoría fueron abusados por Eduardo Cabanac. No está ahí visibilizado. Lo triste es que Eduardo Cabanac junta alrededor un equipo de educadores pederastas, Vicu, Pica, Lucho Roma y Jorge Vila. Lo triste también es que Jorge Vila no solamente es un sacerdote abusador, pederasta, sino que es el director nacional, fundador de Defensa de los Niños Internacional, una institución que debería defender a los niños. Fue el principal perpetrador en esa institución. Muchos niños fueron abusados por Jorge Vila y silenciados por dádivas como zapatos nuevos, camisa. Él administraba bienes inmuebles irregulares donde llevaba a los niños de la calle para abusarlos. Entonces Jorge Vila es otro perpetrador que está visibilizado.
Ahí no tienen la foto de Antonio Gausset, pero tenemos a disposición también nosotros Por favor, vamos a pedirle la, eso. la imagen. Antonio Gausset Capdevila tiene varias víctimas en Sucre. Él ejerció cargos de alto poder, tengo conocimiento directo de que tenía influencia absoluta en la justicia, pues no olvidemos que fue capellán de la entonces Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo este poder detentado por personas que han accedido a cargos, digamos, altos, tanto en su institución como en la relación con instituciones del Estado y de la sociedad civil, han hecho posible que no se visibilice durante años una denuncia constante. Muchas víctimas han denunciado. No es que el año pasado estalló el caso, sino que siempre fueron invisibilizados, menospreciados, amenazados y sobre todo no se procedió, no se ni investigó, ni siquiera se emitió a la justicia ordinaria sus casos. Por eso algunos han muerto sin justicia. Varios ya han fallecido sin haber encontrado ni siquiera conocido que han sido imputados hechos provinciales. Muchas Pedro, víctimas se acercaron a Ramón Alaix, a Marcos de Colón, pensando, él es provincial, va a hacer respetar nuestros derechos, él es una autoridad, va a castigar a estos abusadores, seguramente no conoce al padre. La sorpresa fue que ellos, en vez de defender a las víctimas, defendieron a sus hermanos jesuitas pederastas. Pedro, de esta lista algunos han fallecido, como también mostramos, pero de la lista que usted tiene, ¿hay nombres que todavía viven? ¿Hay personas que todavía viven? ¿Nos puede enumerar, por favor? Entre Sí, pederastas y los nombres encubridores. que van a ser incluidos, les hemos invitado y hemos tenido, por ejemplo, los primeros avances en este tema. Nosotros hemos invitado a que se animen a denunciar. Se han acercado víctimas ese día de la imputación de las cautelares, más víctimas para decir, yo también fui víctima de tal persona y nos causó estupor, sorpresa. ¿Por qué? Porque abren otras líneas, no está la lista completa, hay más personas que han abusado. Lo triste es que hacen un voto de castidad que no cumplen, hasta ahora no cumplen. Ellos saben el enorme problema en el que están metidos porque no están gestionando bien la formación psicológica, la formación afectivo-sexual. ¿Por qué? Porque entonces si estuvieran bien formados en esa área, no incurrirían en tantos abusos, porque algunos están abusando de niños, otros de su poder y otros de conciencia. Entonces hay 3 tipos de abusos en ejecución actualmente. Debe parar esto, por eso es que hay que sentar precedente. Pedro, Pedro, nos decía Rubén, sí. antes de que se me vaya, que Antonio Tuco Gausset Capdevila es como el pica de Sucre. ¿Va a presentar usted en algún momento un informe más detallado sobre los crímenes que habría cometido este sacerdote en Sucre? Sí, hay muchas más cosas que expresar y develar de este tema. ¿Por qué? Porque ha estado silenciado, acallado por el encubrimiento del poder que gozaba. Él tenía mucha influencia, mucha influencia. Muchas personas que están ejerciendo cargos de poder actualmente lo conocen, fueron sus amigos, saben de quién estoy hablando. Él decidía muchos temas muy cruciales, como por ejemplo, quién va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de su momento. Entonces, él tenía mucho poder. Hasta ahora persiste en los grupos de apoyo que él ha ido creando. Por eso es que cuando expreso algo en la ciudad de Sucre, inmediatamente salen a atacarme y a defender a Tuco. Pero el expreso tiene un prestigio social inmerecido. Es un caso terriblemente escandaloso que aún los exalumnos que siguen dando la cara para defender a Tuco saben que él no fue, yo le digo a Tuco, un santo de día, un demonio de noche. Él es el que pedía trago y se acostaba con niños, ¿no, Pedro? Él ha dopado a niños. Él pedía niños, podía usar silla de ruedas, no, pedía que le lleven en andas, en sus brazos. Los niños cansados de llevarle todo el día en brazos, llegaban cansados y él abusaba en estado cuando estaban dopados o les alcoholizaba diciendo vamos a compartir un momento vida comunitaria. A las 3 de la mañana vida comunitaria. Mucha gente de Sucre sabe en qué temas ha incurrido Tuco. Entonces esa defensa que hacen de Tuco no corresponde, tiene un prestigio social inmerecido. Pedro, usted al estallar el caso en abril del año pasado, ha vuelto de Paraguay, estaba allí. Ahora, ya en lo personal le preguntamos a qué se dedica, cuál es su actividad en Bolivia, dónde está viviendo.
Yo tengo formación en filosofía, en teología y en derecho. Y mi trabajo siempre ha sido la docencia y en entornos clericales. Pero yo estoy alejado de eso por este dolor que siento, por esta justicia que aún no ha llegado en plenitud. Yo no ejerzo ya el cargo de docente, ni de director espiritual, ni de entrevistas, nada. Me estoy dedicando a un tema que para mí es terapia. Yo fabrico portones automáticos, portones metálicos los automatizo con control remoto, y esa es mi fuente de vida actualmente. Es como una terapia para mí. Yo estaba en Paraguay y estoy aquí en Bolivia nuevamente. Estoy ya 11 meses. Es difícil sostener este proceso, sin embargo, no voy a dar marcha atrás. Gracias al contexto familiar que apoya este proceso, me sostengo en ellos y vamos a seguir adelante, por una parte. Por otra, la Compañía de Jesús dice que cumplimos con lo que decimos, que somos responsables. Siempre ha tenido actitudes de represalia contra las víctimas. Han difamado abiertamente a mi persona, han atacado por redes, sus troles están abiertamente atacándome. Sin embargo, eso no afecta el proceso mayor, que es procesar a estos encubridores. También toman represalias durante años. Por ejemplo, un breve ejemplo le voy a dar. En la pandemia nos hicieron un descuento en el tema laboral. Yo estuve con ellos como un tema contractual. Y a las personas que supuestamente se portaban bien, o sea, respondían a sus líneas de acción, no cuestionaban nada, les han pagado ese sueldo. A las personas que hemos abierto la boca en Paraguay no nos han pagado ni un peso. Hasta ahora los jesuitas en Paraguay me deben mi sueldo de la pandemia. Y el anterior mes, me fui a Paraguay, como me decían, a cobrar mi sueldo de la pandemia. Porque me lo postergan, ya te vamos a pagar. Y me dijeron, haz una nota, vamos a evaluar en consejo directivo si corresponde o no pagar tu sueldo. Y decidieron que no corresponde pagarme mi sueldo. ¿En qué institución del mundo se decide en directiva institucional que hay que pagarle o no el sueldo? Esa es una obligación. Entonces yo creo que están incurriendo en temas de represalia constante. Me volví sin mi sueldo de Paraguay. ¿Por qué? Porque dicen, a ti no te corresponde. Y yo entiendo que no me van a pagar porque abrí la boca. En Paraguay, ¿a qué se dedicaba Pedro y cuántos sueldos le deben? De 3 meses me deben. Yo en la pandemia me tuve que prestar plata, tuve que sobrevivir como pude, porque después entendí que ellos ofrecen el trabajo como una forma de silenciar. Y si hablas te echan. Yo no sabía eso. Yo por experiencia propia confirmé esa línea de represalia que ellos tienen. Y hasta ahora me deben plata y son cínicos. No lo callan. Dicen, no le vamos a pagar a Pedro. Lo expresan abiertamente. Y no está bien. Yo tengo mi familia que sostener y con la esperanza de cobrar el sueldo. Yo hice un viaje largo. Pues se gasta 1.000 bolivianos en ir y volver, más la estadía como 500. Para ellos no es nada, pero yo tengo que ganarme peso a peso de manera manual, soldando portones. Yo fabrico portones y no es fácil ganar el dinero, pero fui en vano, porque entiendo lo que me dijeron, no te vamos a pagar tu sueldo. ¿En qué institución específica, Pedro? Colegio Cristo Rey de Asunción. ¿Qué hacía específicamente allá? ¿Era docente? Yo cumplí la labor de acompañar a los papás en temas de pareja, a los estudiantes en entrevistas cuando estaban en alguna situación crítica. Entonces era como un apoyo, contención psicológico espiritual. Desarrollaba actividades también de campamentos, de tiros. Entonces nosotros no hemos interrumpido nuestro trabajo, pero ellos no están cumpliendo su parte. Aquí también en Bolivia sabemos que hicieron lo mismo. Cuando yo salí de la Compañía de Jesús, estaba estudiando en la Católica y me cortaron mi financiamiento en la teología. Marcos de Colón me dijo, ¿por qué? Porque sigues hablando mal de mis hermanos jesuitas. No voy a permitir que hables contra ellos. Entonces, como seguía investigando, me sancionaron. Ya es la segunda vez que sufro una sanción económica de la Compañía de Jesús. Y me dicen, manda, quejate donde sea. En el tema del Ministerio de Trabajo no te van a dar curso porque ya ha prescrito el tiempo de reclamo.
Así es la injusticia que la compañía comete contra nosotros, las víctimas. Triste episodio el que sufrió también Pedro Lima. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a escuchar sus denuncias y también a darle seguimiento a todo este proceso que día a día que pasaba. En abril del año pasado, recuerdo, nos sorprendía mucho porque aparecían víctimas y el horror de los casos de pederastia clerical de los que nos enterábamos, ¿no? Así es, Pedro, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Acá siempre tiene usted las puertas abiertas, como dice Rubén, para darle seguimiento a todo este proceso y ojalá que, como dice usted, en algún momento no solo sean dos, sino ojalá todos los involucrados en esos crímenes que han tenido que pasar tantos niños en aquellos momentos. Pedro, que tenga muy buen día y ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Gracias, Rubén. Gracias, Antonio. Gracias, La Razón.